Secretaría de Salud y está presentando su libro que se llama Los recuerdos quedan, memorias de papá, mías y el Alzheimer. Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros, por tomarte este tiempito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo este momento. Gracias a vos por venir. A ver si alguno se está mirando por la webcam. Acá está el libro. Y hacemos mención que hacemos sorteo de este libro. Aquellos compañeros y compañeras que vayan anotándose en las redes, los últimos 3 números de DNI, hacemos un sorteo de esta edición para el próximo jueves. Bárbaro. Bueno, Guillermo, es como difícil entrar a preguntar, ¿no? Por eso me quedé mirando la tapa del libro y pensando en la pregunta, pero claramente es una historia personal. Absolutamente, sí. Tiene que ver con los últimos 10 años de vida de mi padre. Es una especie de descarga, si se quiere. Mi papá falleció en noviembre del 2020. Convivimos con la enfermedad del Alzheimer, que es un tipo de demencia de lo más conocido, durante aproximadamente 10 años. Y el libro inicialmente fue eso, una descarga. Mi papá vivo todavía, empiezo a escribir un día donde yo tengo la sensación o el sentimiento de que mi papá no me reconoce. Esto a través de una videollamada, porque yo viviendo acá en Capital Federal, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Es decir, vos tenías tu papá con Alzheimer, para comunicarte con él, Zoom, como nos pasó a muchos afortunadamente, en he sido una persona que ha podido viajar bastante seguido, iba a Córdoba a verlo cada 2, 3, 4 meses, pero vino la pandemia, lo vi en marzo, justo una semana antes de que se decrete el aislamiento, y después en medio de la pandemia no nos pudimos ver por aproximadamente 6, 7 meses. Llegando al final de esos 6, 7 meses, en un 20 de septiembre, que es el día que empiezo a escribir, hago una videollamada con uno de mis hermanos donde le pido hablar con él, y la sensación que yo tengo es que mi padre no me reconoce. Primera vez que me pasaba en la enfermedad, donde ya estaba muy avanzada, donde mi papá había perdido mucho vocabulario, donde por ahí no sabía o no podía decir mi nombre, el de mis hijos. Pero nunca me pasa de sentir esta distancia, ¿no? De que te mire como diciendo, no sé quién sos. Y ese día me senté a escribir, empecé a descargar a través de la escritura. Yo soy comunicador social, ya publiqué anteriormente un libro, escribo mucho y siempre digo que más que escribir me gusta describir. Y fue una necesidad de descargar a través de la escritura una sensación, un sentimiento, una tristeza, un dolor, una ira, un enojo. Pero a medida que iba escribiendo, iba pensando cómo se fue dando todo esto, cuándo empezó, cómo empezó, qué hice yo como hijo. Me empecé a preguntar, bueno, a ver, ¿dónde estuve yo cuando esto comenzó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué hicimos bien como familia? ¿Qué no? Y a medida que iba avanzando me iba reencontrando con escritos viejos, porque anteriormente había tenido intención de hacer un libro con la idea de compartir nuestra experiencia para poder ayudar a otros. Empecé a revisar mis redes sociales, a ver qué encontraba de ese vínculo que tengo yo con mi papá y mi familia. Y fue maravilloso porque me fui encontrando con nuestros últimos años de vida y con cosas lindas también que habían pasado, ¿no? Uno con esta enfermedad siempre se queda con lo malo, lo oscuro, como que todo lo último siempre es lo peor, pero siempre hay un después y siempre vuelve a ser peor. Entonces mi sensación era que todo era oscuro y a medida que iba escribiendo me iba reencontrando con viajes, con encuentros, con comidas, con salidas, aún con la enfermedad avanzada. Entonces me fui amigando mucho con la enfermedad y nada, todo eso un poco lo traté de ir volcando en el libro a medida que iba escribiendo. ¿Sabes que mientras te escuchaba, te iba a preguntar que la vida nos puede preparar de alguna manera para muchas cosas, pero no para la tragedia? Ya no sirve la pregunta, porque vos de alguna manera, con este libro y lo que me venís contando recién, aún en ese contexto, había cosas que estaban buenas.
Sí, pero lo fui descubriendo a medida que lo iba escribiendo, ¿no? Y que me iba reencontrando. El escribir fue como una suerte de autoterapia, absolutamente, digamos. Absolutamente. Yo le tenía terror y temor al día que mi papá se muera, porque no conviví, no sabía o no podía convivir con la culpa de saberme lejos, de no sentirme cerca, de no estar ahí para ayudar a evitar que esa memoria que se iba como agua entre los dedos, poder frenarla cuando vos crees que podés, quizás. Y decía, él se va a ir y yo no estoy compartiendo sus últimos años de vida, me carcomía la culpa a mí. Quiso el destino que pase esto en septiembre, que yo empiece a escribir, que me encuentre con un montón de escritos viejos, y en octubre la salud de él empeoró bastante, más allá del Alzheimer. Y bueno, pude tramitar todos los permisos, que en ese momento no sé si se acuerdan lo complejo. Sí, era muy complejo. Absolutamente, sí. Pero bueno, hice todo, hice el PCR particular, todo, y pude viajar. Me regaló una semana maravillosa a su lado, aún con la enfermedad muy avanzada, con su salud deteriorada. Todo eso yo lo voy escribiendo. A medida que iba tramitando los permisos, voy contando la sensación. El libro es una especie de viaje entre el presente y el pasado. Yo empiezo un 20 de septiembre, donde tengo esa sensación, lo escribo, y a partir de ahí empiezo a decir, bueno, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo empezó esto? ¿Y qué fuimos haciendo? ¿Y en qué creo yo que nos equivocamos? ¿En qué no? Y bueno, y en ese ir y volver en el tiempo, escribo que estoy por viajar a Córdoba a verlo, comparto una semana maravillosa, soñada, magnífica, y volví. A los 10, 15 días mi papá falleció. Y al otro día volví de Córdoba, no pude escribir nada, y a los 10 días o 15 días cuando él fallece, al otro día sentí que tenía que cerrar esto. Y volví a escribir y ahí terminé el libro. En el medio lo que traté de hacer es lo que tiene que ver con nuestra experiencia personal, poner información relativa al Alzheimer, a la enfermedad, consejos. ¿Qué pasa? Cuando uno se encuentra ante un familiar, un ser querido con un tipo de demencia, hay muchísima información en internet, pero hay tanta que abruma, que asusta, que te rechaza, porque es muy técnica, muy médica, muy específica, muy larga. Y a mí me resultaba hasta tedioso leerlo. Yo siempre digo lo mismo, realmente leí a conciencia cuando escribí el libro con mi papá ya en el cielo, descansando. O sea, nunca pude leer esa información. Entonces yo lo que trato de hacer con mi libro es acercarte esa información de una manera más amigable. Primero contándote mi historia, y segundo en lo que tiene que ver con mi historia, porque no es un libro que habla de Alzheimer con todas sus etapas, instancias, vericuetos. No, tiene que ver con lo que nosotros como familia vivimos, y yo te pongo como ciertas pastillitas, consejos, donde nosotros hicimos esto, al respecto las asociaciones o los profesionales que trabajan con esto recomiendan esto, pero muy cortito y muy espaciado en el texto para justamente no cansar al lector. Así que es la historia tuya, pero también de tu familia. Sí, realmente. ¿Vos tenés hermanos? Tengo 2 hermanos, yo soy el hermano menor de 3 varones, viven en Córdoba. Me costó muchísimo. Ese acento alemán no es, está fuera de discusión. Podría ser, tranquilamente, por lo rubio. Claro. Pero me costó mucho. Yo lo escribí en absoluto secreto y silencio. No lo sabía ni mi compañera, la madre de mis 2 hijos, ni nadie sabía de esto. Y un día lo terminé de escribir, cerré la computadora y me alejé de eso. A los días lo volví a leer. Y primero me amigó mucho con la enfermedad, con la distancia. Fue mágico, no sentí nada de culpa. Me llama mucho la atención eso, que es la segunda vez que lo decís. Me amigó con la enfermedad. Absolutamente. ¿Cómo haces para amigarte con una enfermedad? Yo estaba muy enojado, tenía bronca, ¿viste? Esta sensación de ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasa a mi papá? No puede ser, no es justo. Y después cuando escribí, cuando releí todo lo que el libro es un relato de lo que viví yo, ¿no? Sobre todo mi punto de vista, ¿no? No le pregunté a mi mamá, ¿vos qué pensás cuando pasó esto? ¿Cómo crees que fue? No, todo es absolutamente mío. Y me di cuenta de que realmente la enfermedad no fue tan mala, de que vivimos un montón de cosas juntos, de que aun cuando él no podía o sabía decir el nombre de mis hijos o el mío, que a mí me dolía, pero yo pateaba una pelota con él y la pateaban mis nenes y compartía un mate y íbamos a tomar un helado. Entonces ahí es cuando vos entendés que lo importante no es que él pueda decir tu nombre o el de tus hijos, sino que pueda compartir un tiempo con ellos o con vos, o compartir una salida, ir a comer afuera, que aún podía hacerlo. Entonces todo eso a mí me sirvió para decir, pucha, no, las cosas no estaban tan mal. Que no sepa o que no pueda armar una oración porque perdió el vocabulario,
no es grave si ante un mate te devuelve una sonrisa o te ofrece una galletita con dulce de leche. Pero eso, repito, o sea, siempre digo lo mismo, yo hoy lo cuento, me resulta hasta agradable o romántico contarlo, pero con el diario del lunes. Yo entiendo a la gente que está atravesando esto, se ve atravesada y por ahí no lo vive de esa manera. Yo cuando termino de escribir esto, pensé que tenía que hacer algo con esto. Entonces hablé con una editora, una colega mía, y lo leyó y me dijo que para ella había un texto, un material para trabajar. Después Ahora, lo hablé... ¿por qué elegiste el género, a ver, entre comillas, ¿no?, de no ficción? Porque hay una gran cantidad de obras de autores que han escrito sobre momentos trágicos de su vida o sobre toda su vida, y lo han escrito desde la ficción como una manera de exorcizar. No sé, me viene a la cabeza Historia de mis putas tristes de García Márquez, ¿no?, donde él cuenta muchas tragedias, pero ficcionada. Vos elegiste hacerlo así, que tal vez es la manera más dura y más cruda. ¿Por qué lo decidí de esa forma? Porque yo siempre pensé que yo hubiese querido encontrar este tipo de lectura a la hora de empezar a entender la enfermedad. Sí, escribiste para otros en realidad. Escribí pensando en los demás. Sí, escribiste, a vos te ayudó, pero escribiste pensando en los demás. A mí me ayudó, pero porque se dio de manera natural. No dije voy a escribir para hacerme un bien. Escribí inicialmente, como dije, como una especie de descarga. Pero a medida que iba avanzando yo pensaba qué me hubiese gustado leer a mí, o qué creo yo que hubiese necesitado, qué me hubiese ayudado, o al revés, qué pienso yo ahora que puede ayudar a los demás. Yo cuando lo termino de escribir me pongo en contacto con la asociación ALMA. ALMA es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina. Como familiar recurrí poco, para mi gusto, pero recurrimos a dicha asociación, que lo que hace es brindar apoyo a los familiares de las personas con Alzheimer u otras demencias. Les conté lo que había escrito, les conté que utilizaba información que ellos publican en su página web y les pedía permiso para hacerlo. Y se puso en contacto la presidenta de la asociación, hablé con ellos, lo leyó, Selva Marasco, que es embajadora de ALMA y autora de un libro del estilo, digamos, y quedó fascinada. Entonces, en esas idas y vueltas, un día me agarra una crisis donde digo, yo no puedo publicar esto, por esto que decías vos, esto es muy personal, no es ficción, es la historia de mi mamá, de mis hermanos, mía, yo no sé qué van a decir ellos. Y me llama Selva y me dice, yo te pido disculpas, pero yo te voy a dar un tiempo, descansa, hablarlo con tu familia, pero yo no te puedo dejar que no publiques esto. Vos tenés que publicar esto porque va a ser de ayuda para familiares, para cuidadores, para personal que trabaja en la salud. Y yo ahí dije, acá hay algo que yo no estoy viendo, que ellos sí, porque después me llamaron de nuevo de ALMA para ofrecer ayuda, a ver cómo podíamos hacer. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto sí lo tengo que publicar. Pero sí, podía ficcionar la historia, pero yo quería que esto es crudo, el relato es cómo lo viví yo, cómo lo sentí, cómo lo sufrí, cómo lo disfruté. Quería que quien lo lea se siente identificado, que sepan que hubo otros que pasaron por una situación parecida, similar, más fácil, menos fácil, pero que se sientan identificados. Y además yo decidí ser voluntario de ALMA antes de publicar el libro. ¿Qué hago? Estoy como grupo de apoyo a familiares, y a partir de estar con los demás, de escuchar sus historias, de que te cuenten, de que te compartan, de que ellos me escuchen a mí, entendí que les hacía bien a ellos también saber sobre cómo uno lo había vivido, e incluso a mí, con mi papá en el cielo, me hacía bien escuchar a los demás. Y ahí fue cuando terminé de entender que realmente tenía que hacer público esto, tenía que tratar de llegar a más personas. Bien, estamos conversando con Guillermo Ferro, compañero trabajador del Estado, de la Superintendencia de Servicios de Salud, afiliado a UPCN. El libro se llama Los recuerdos quedan, memorias de papá, mías y el Alzheimer. Continuamos ahora en un ratito, ahí te dejo ver, hacemos la tanda porque si no, ya después me paso mal y seguimos. Estado Joven, el programa de las trabajadoras y trabajadores estatales, militando con vos. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una